Bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de las habilidades que se deben adquirir para poder ser más independientes en la mesa siendo un niño, ¿cierto? Cómo poder comer solitos. Bueno, Moni, y tema de la autonomía, que es clave en la infancia, cómo nosotros como adultos permitimos a nuestros niños ser autónomos, tiene que ver es con la participación de los niños, en este caso en la alimentación. No estamos hablando de la independencia total, sino de esa participación que poco a poco va incrementando en el momento de comer. Entonces arranca con em, coger el alimento, llevarlo a la boca, participar en algunas opciones que nos vienen a los adultos, y ese tipo de experiencias que le permiten al niño sentirse capaz en ese momento de alimentación. Sí, es que desde ahí arranca la independencia, ¿cierto? En cuanto permito que el niño tenga contacto con el plato de comida que le voy a ofrecer. Así es. Porque a veces tienen el plato, digamos, tienen al niño en la mesita Y aquí, el plato en la mesa de al lado. el plato en la mesa del adulto, ¿cierto? Entonces el niño casi que él participa en la alimentación abriendo la Es boca. un asistente, sí. Él está allí, yo lo asisto y le doy todo, ¿sí? Yo escojo en qué orden darle la comida, qué comerse primero, qué comerse, si mezclo esto con aquello. Si lo limpio apenas termine de comer y se unta un poquito la boca con las tapillas, por ejemplo, o con el alimento que es sólido, de pronto lo devuelve y se unta, entonces yo lo quito. Entonces, digamos que se vuelve más bien un ser que está presente, pero que no es activo su participación en la alimentación. Y es fundamental porque, como lo hablábamos antes, la alimentación es una experiencia, ¿sí? Es una experiencia muy compleja, la verdad, que implica muchos procesos del cuerpo para estar listos para exponerse a ella. Y también es una experiencia que genera habilidades, y la habilidad se genera ejecutando, ¿sí? Participando, ensayo y error, no observando, ¿sí? Digamos que observar es importante, pero se adquiere más la habilidad en la ejecución. Entonces, por eso es importante que yo paulatinamente le permita a los niños participar de la alimentación de forma segura y confiada. Sí, hay que tener en cuenta que en esta ganancia de independencia en la alimentación es importante que nunca se debe dejar solo a un niño, por lo menos menor de 2 años, comiendo en el momento de la alimentación. No es como que le sirvo el plato y me voy a hacer las cosas en la Lavar los cocina platos. multitasking, Sí, sino que debo estar sentada en ese momento porque es un momento de alto riesgo así es. de atoramiento. Así yo ya vea que él manipula bien el alimento, se pudo reír el bebé en el momento de la alimentación, O ¿cierto? un susto, un sonido Sí. fuerte. Y broncoaspiro. Entonces, es muy importante que siempre estén acompañados, así estemos promoviendo la independencia en la alimentación. Nata, ¿por qué es importante que los niños sean y ganen autonomía en la alimentación? Bueno, como te decía ahora, primero, esto aplica para todas las actividades de vida diaria, o sea, no solo para la alimentación. Permitirle a un niño paulatinamente ir incrementando su participación es lo que me va a permitir que llegue esa independencia y autonomía total, ¿sí? Es decir, si yo vuelve y sale otra vez el tema del nivel desbloqueado, si el niño no va adquiriendo las competencias y las habilidades a través de la experiencia que yo le doy la oportunidad, no va a llegar a ese momento, ¿sí? Porque es paulatinamente que se adquieren los procesos, no es un proceso que se ve inmediatamente. Eso por un lado. Desde otra mirada, cuando yo le permito a un niño participar y yo deposito esa confianza y tampoco castigo el error, porque a veces es lo que pasa, ¿no? Pero entonces no te lo metiste en la boca, pero se te cayó, pero mira el desorden que estás haciendo. Todo ese tipo de cosas lo que hacen es sentir al niño incapaz, ¿sí? O también que es un error, pues es algo muy grande, y reconociendo que todos nos equivocamos, pues errar es parte de la vida y sobre todo el aprendizaje. Entonces creo que le da la sensación del niño de yo soy capaz, y mi papá, mi mamá o mi cuidador en este caso confía en mí para hacerlo. Eso también da una seguridad distinta frente a la alimentación. Entonces, primero aprendizaje, segundo confianza. Ujú. Sí, y Nata, a veces las familias, digamos que les cuesta más a algunas personas que a otras dar dar ese paso a permitir que el niño maneje su plato. Porque meten la mano, se chorrean, sienten que no están comiendo, se hacen el spa facial, el spa de pelo, Capilar. ajá, y tiran todo al piso. Es poco lo que sienten los papás, que es poco lo que se están metiendo en la boca y lo que están consumiendo realmente, porque es mucho más en desorden. ¿Qué podemos decir frente a ese desorden que se está haciendo en la casa? ¿Se deben preocupar, se deben alterar? ¿Es algo que debe trabajar ese adulto? Y creo que aquí es muy importante lo que dices, y es esperado que haya un poco de desastre
en el momento de alimentación, sobre todo cuando estamos iniciando una alimentación complementaria con los bebés. ¿Por qué? Porque como lo hablamos en el capítulo anterior, alimentarse no solamente es nutrirse, sino también inicialmente explorar el alimento. Y para explorarlo, pues los niños utilizan todo su cuerpo y todos sus sentidos para hacerlo. Entonces lo huelen, lo tocan, lo observan, muchos de ellos lo lanzan al piso y no es un tema de desregulación o no hay que verlo como un tema de algo malo que esté pasando, sino como entender que es parte de esa exploración que ellos están haciendo, ¿sí? Ahora bien, muchos de estos temas de alimentación que se encuentran problemáticos tienen mucho que ver, algunas veces, no siempre, con mi historia con los alimentos. Sí, también lo hablamos un poquito, el capítulo anterior es cómo yo interactúo con el alimento, cómo yo me relaciono con el alimento. Entonces creo que aquí es clave entender que para mí es un poquito desastroso o que no me gusta tener mi casa desorganizada o que no me gusta que haya reguero, no quiere decir que esté mal, sino que también implica como entender que es parte de esa exploración de los niños y es esperado que lo hagan. Ya a medida que pasa el tiempo, se espera que sea más el alimento que consumen que el que se bota, que el que se riega. Pero también es importante entender que hay que darle el tiempo a los niños de poder desarrollar esas competencias. Sí, creo que el adulto, cuando decide ser papá o es papá, te toca trabajar un poco en sí mismo, en el momento, sobre todo, llega el momento de la alimentación y ahí les va a tocar trabajar en sus fobias, en sus preferencias, y no hay personas que son supremamente gesticulares, entonces si el bebé está viendo que el papá, como decía, está haciendo cara de asco, en el momento en que le dan las verduras, pues tal vez te va a tocar trabajar el consumo de verduras o intentar mirar para otro lado o trabajar tu forma gesticular para que ese bebé no se prevenga en el Exacto, no se momento. anticipe. Yo creo Ajá. que eso es fundamental, como entender que em, hay cosas que nosotros ya tenemos instauradas, que es importante que revisemos, analicemos cuando arrancamos la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque cuando un niño está comiendo, entonces todo ese ensayo y error, entre toda esa exploración, pues desarrolla muchas habilidades que no solo sirven para la alimentación, sino para la vida en general. Entonces, Ujú. el control de la mano, sí, el control ojo-mano, el control, el patrón mano-boca, por ejemplo, el control motor de todo el cuerpo, la calibración de la fuerza, porque entonces se aplicó mucha, se me aplasta el varano, pero entonces se aplicó tanta, lo puedo llevar a la boca, ¿sí? Entonces creo que hay una cantidad de experiencias dentro de la alimentación que favorecen al desarrollo integral de nuestros niños. Entonces creo que, además, porque lo hablamos, vamos a hablar más adelante, pero la alimentación es tan compleja, no solo detecta el sistema motor y sensorial, sino también el sistema neurológico, el sistema digestivo, sí, del sistema eh, visual, de otros sistemas que se estén desarrollando para que todo avance en forma correcta. Entonces, si yo digamos que estoy en una dinámica de prohibir, de no permitir, de limitar, pues no va a ser tan enriquecedora como se espera que sea. Expliquemos un poco cuáles son conductas de prohibir, de limitar, porque a veces cuando uno está actuando desde su rol de cuidador, no identifica que uno tiene esos comportamientos, ¿no? O sea, como que no los ve en uno y no es tan fácil corregirlos. Entonces, ¿qué serían comportamientos que podríamos estar alertas que estamos haciendo que puedan inhibir la autonomía de un bebé? Yo creo que inicialmente es lo que tú decías, primero es que no vea el alimento. Ujú. Para mí es fundamental que un bebé vea qué se está alimentando, ¿sí? Es decir, como que no llega una cuchara de cualquier lugar y abre la boca y yo, no, es que yo estoy en un alimento, estoy comiendo un alimento que puedo observar, que puedo leer, ¿sí? Que digamos que depende del momento en el que estamos. Yo diría, si estamos con el método que hablamos anteriormente de las papillas, bueno, normalmente no puedo coger la cuchara, pero si puedo coger mi manito y meter la mano en la papilla, puede que no me la lleve en la boca, puede que me la lleve al cabello, pero yo puedo permitir, mientras también yo le estoy cuchareando. Ujú. Y él también puede llevar un poco de papilla con sus manos, ¿sí? Sí, chuparse la mano, Ujú. explorar la Permitir textura. así, entonces a veces hacen yo y tú también, ¿no? Ajá. Sí, yo participo, tú también participas. Entonces, digamos Yo que incluso cuando tengo bebés que les cuesta mucho este tema de probar, llevarse a la boca, le digo a los papás que algo tú, tengan un plato y ellos también se unten y se llenen a la boca para mostrarle un poco, o mostrarle al bebé el cómo, cómo, el cómo, el cómo, y el que está bien. sí. No pasa nada si me unto y no pasa nada si no me lo como para que el bebé imite esa conducta. Claro, es que ahí es clave
cómo yo respondo, ¿no?, a este tipo de situaciones. Pero entonces yo le permito a él explorar el alimento y participar. Entonces, que observe, que se dé cuenta. Segundo es, oja, ideal que tenga un espacio para comer. Sí, yo no como en cualquier espacio, sino que como en mi mesa para comer, en el comedor. Eso también ayuda a que haya una organización, una rutina predecible y que lo ayude a organizarse. Es súper importante. También importante es que pueda utilizar objetos de la alimentación. Es le voy a dar la sopa en el plato más importante de la casa que me dio mi tía, entonces no se puede caer. No, o sea, tiene que ser un plato primero seguro, que si se cae, no haga, que es probable que los niños lo tumben, pues no haya un desastre ya de riesgo y una pérdida material pues compleja, igual que una cuchara que no tenga filo, que sea, inclusive iniciamos con cucharitas plásticas, bajas, pequeñas, porque también lo que hablamos ahora, si la cuchara es una cuchara regular, pues claramente este reflejo de náusea dispara mucho más rápido, ¿cierto? Porque hay familias también que los niños con una cuchara regular dan un bocado del tamaño de un adulto y claro, eso es demasiado alimento para manejar y ahí es que yo puedo generar vómito o devolver el alimento. Entonces creo que es como darle los instrumentos para la edad, un vaso también con poquita agua, porque a veces yo le doy el vaso porque riega, entonces darle poquita agua, que si riega, pues no sea pues súper reguero, sino que sea más pequeño y lo puedan manejar mucho mejor. Entonces creo que eso es fundamental, como en la ubicación, o sea, dónde lo doy, que yo pueda permitirle a él observar qué está haciendo. Esto indica en no pantallas, así que es algo que utilizamos muchísimo, que se utiliza mucho actualmente para que coma. Entonces, ideal es que esté en conciencia que está comiendo. Em, y el tercero, entonces, sería todos estos materiales que utilizo, pues que sean para de niño y para su uso seguro, pero también si es con la mano, maravilloso. Sí. Me encantaría aquí que las familias nos comentaran o los que estén viendo si están utilizando, si los alimentan ellos, si los bebés están viendo el plato o ellos son, o el adulto es el dueño del plato y el bebé es un comensal. Un observador, sí, Sí. un observador. Yo creo que también es importante aquí pedirles, por ejemplo, eh, ¿por qué? ¿Por qué no han permitido eso? ¿Qué temen? ¿Qué piensan? ¿Qué les genera angustia? ¿No? Para entender un poquito, porque todo viene de un porqué. Claramente, Ajá. siempre las abuelas lo hacen con todo el amor, con toda la intención, con la mejor intención, pero hay algo que falla allí, que no les permite dar ese paso. Ah, no es que cuando le pongo el plato aquí pasa esto, ¿sí? Lo riega, Sí, o lo cuando le tumba. pasó, lo come comer solito, tose, porque por ejemplo así sea papilla y lleva su mano y la mano va un poquito más atrás de lo que debería ir en ese aprendizaje de los niños, pues entonces se ponen los ojos rojos y tose y entonces las familias se quedan como petrificadas. Entonces creo que es entender un poquito qué es eso que les preocupa de permitir esa mayor autonomía con los niños. Perfecto. Y también en el momento en que se permite acceso al plato, el bebé puede tener una autonomía en decidir qué se va a comer primero, Total. qué le gusta más. Empieza a explorar y empiezan los papás a ver preferencias alimentarias como siempre que le doy mandarina, coge la mandarina de primero y se la come. O le fascina el arroz. Entonces, es permitir que él escoja en el ritmo en que se comen los alimentos. Los tiempos de todos no son iguales, es decir, no todos mastican ni hay que Ujú. tener el mismo ritmo. Creo que también hay algo muy importante, mami, a lo que hablaste tú, y es primero, permito elegir, y eso me va a permitir a mí como adulto observar, puedo detener un poquito más el desarrollo de mi hijo o del niño con el que estoy, y así puedo, ejemplo, que más adelante tenga retos con algún tipo de alimento, puedo utilizar esos alimentos que son preferentes para sí, utilizar para poder que coma los otros alimentos. Pero si yo no observo, sí, qué prefiere y qué le gusta, pues se vuelve un poquito más retador para mí encontrar soluciones ante los retos pequeños que son típicos como en la alimentación. Ahora bien, también es importante lo que tú decías, y es que em, los niños en general tienen, eh, van aprendiendo ese sentido de saciedad, ¿sí? Entonces, cuando no participan o yo no observo, no, ellos no van logrando generar una mejor relación con esa sensación interna, Ujú. que es importante respetar, que es importante que ellos vayan entendiendo cómo se da, ¿sí? Ay, creo que es valioso como ayudar a las familias a decir, claro, o sea, si tu hijo come muy poquito, si estás viendo que come poquito y cada vez come menos, bueno, consultamos con el pediatra o con el nutricionista para entender qué está sucediendo. Porque si es lo que tú dices, a veces mi concepto es como el plato grande y pues finalmente es un niño pequeño que está esperando, pero pues hay veces que sí, hay niños que tienen bajo apetito, que no se nutren y hay que identificar qué es lo que está sucediendo.
Nata, ¿qué instrumentos o qué utensilios o qué podemos tener en casa para fomentar la independencia de los niños? ¿Qué nos ayudaría? Bueno, realmente yo creo que siempre es ideal que la postura de un niño esté lo mejor posible para que se sienta cómodo, seguro corporalmente para poder explorar. Hay niños que sienten inseguridad en las alturas, entonces las camisetas muy altas Ujú. les dan estrés. También hay niños que lloran. Es importantísimo eso, Nata, porque hay veces muchos papás refieren que los niños lloran cuando los ponen en la mesita. Puede ser de muchas causas ese llanto, pero una de ellas puede ser no están cómodos, se fatiga fácilmente, no me gusta estar quieto. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, no me siento seguro estando quieto, necesito moverme para regular mi sistema sensorial, mi sistema nervioso, perdón, pero pues había que identificar y observar. Pero es importante tener un espacio para comer, Ujú. ¿sí? Es un espacio que sea de quietud y organización para comer, en el que el niño esté con piecitos apoyados, que esté con el espaldar adecuado, que no tenga que hacer esfuerzos adicionales para comer, porque ya comer es retador, Ujú. ¿sí? Imagínate ponerlo reto adicional a nivel postural. Segundo es el que el adulto esté disponible. Si un adulto disponible, para mí eso es fundamental, que estar en conciencia Y que estoy con buenas, comiendo, y con buen, y con buena disposición. con buena disposición, porque a veces se sienta el adulto en la mesa ya molesto o cansado o demás, entonces el bebé va a estar más irritable y el adulto quiere salir de eso, entonces termina cuchareando, ¿cierto? Y el bebé no tiene la oportunidad de ganar esa autonomía. Sí, ahí es que era lo que hablamos el capítulo anterior y es, me mido mis tiempos. Si yo sé que esta hora de la mañana es más de empatilla, bueno, le permito untarse o no le permito, pero en la tarde sí le permito porque yo diría que entre más constancia haya en un patrón, mejor, para que no hayan confusiones. Es decir, utilizo la papilla porque es más rápida, pero igual sí le permito participar, ¿sí? Pero no va a ser el mismo reguero de decir, tiene el sólido y lo va a estudiar completamente. Entonces creo que es importante allí como generar como esa transición con las familias, pero entender que tengo que ser lo más constante y lo más acorde posible, es decir, tratar de no hacer cosas opuestas a unas a otras para que no confundamos a los niños. Entonces tenemos la silla, un lugar seguro para sentarse, que su cuerpo esté bien, con una buena posición, una rutina y un lugar. Y en cuanto a platos, implementos, ¿qué dirías? Yo creo que es importante que sea plástico, Ujú. sí, un plástico seguro, un plástico libre de algunos elementos tóxicos. ¿Por qué? Pues para evitar accidentes mayores, para que el niño lo pueda manipular con tranquilidad y para que la familia esté menos alerta, ¿no? Este que tiene chupa y se pega, ¿es bueno, es malo, qué? Yo no creo que sea bueno y malo, yo creo que Ujú. depende de la familia si lo quiere utilizar, ¿sí? Muchas veces los niños la chupa se acaba. Lo que yo he observado es que dura 3, 4 veces la chupa y los niños aprenden a cómo quitar la chupa, porque también es parte de la experiencia. Ellos quieren, el objetivo es poder bajar el plato al piso y pues muchas veces a veces simplemente es falta de fuerza, o sea, muevo la mano y se va el plato al piso. Entonces creo que ahí es importante, es como tú te sientas también más seguro. Creo que la alimentación también depende un poco de cómo el adulto se siente más tranquilo. Tenemos adultos con cargas personales muy altas, madres solteras, eh, que pues necesitan poder resolver varias cosas. Entonces de pronto el plato con la chupa les facilita porque Ujú. pues es menos posible que el niño tire el alimento, no hay más comida, pues Ujú. queda. Entonces creo que depende mucho de quién lo elija. Creo que no voy a decir si es bueno o malo, creo que es una forma. Entonces tenemos el plato, para mí importante que el plato sea amplio para que permita observar el alimento y que vea ojalá variedad de alimentos para que él pueda disponerse que le llama más la atención. Em, una cuchara, si la consideran pertinente o que pueda tocar el alimento, ambas cosas me parecen importantes, pero si no, poner muchas cosas encima de la mesa. Entonces, por ejemplo, que en un platico traiga una cosa, que en otro platico no lo recomiendo porque es demasiada información Ujú. y también genera un poquito de caos porque es demasiado texto. Entonces, yo creo que es el plato, Todo en un plato, sí, que debería ¿cierto? todo en un plato, sí puede tener divisiones, bien, si no, también se organiza los alimentos en el plato. Y tengo, sí, yo diría que el vaso, mientras estoy aprendiendo como a mi disposición, se lo puedo pasar para que ya lo tome, Ujú. ¿sí? Igual yo creo que lo que estamos de acuerdo es que uno no toma cada bocado, no le toma, uno pasa agua, es Ujú. cada un constante pues, paso de tiempo. Sí, sí, Nata. Y a mí me gustan mucho, por ejemplo, obviamente que agarren con la mano, pero cuando hay texturas cremosas o demás, hay unas cucharas que me gustan muchísimo en estas dos primeras etapas cuando están aprendiendo a llevarse a la boca y son unas cucharitas que tienen como unas
unas dieticas en la mitad, que el bebé unta Y queda la queda, tetilla. entonces lo puedes llevar y comerlo, consumirlo y después soltar. Y hay bebés, hay un método que se llama como el método de las 3 cucharas. ¿Sí lo has oído? Que es el que si uno le da a algún bebé y a veces se quedan con ese objeto en la mano, entonces le das la cuchara y se queda con esto o con el pedazo de pollo aquí y no quiere soltar ninguna de las dos, ¿no? Entonces uno tiene una tercera cuchara y pasa la tercera cuchara con contenido alimentario, o sea, con comida al bebé, y el bebé suelta uno, agarra el otro y se vuelve ya como una Una rotación. rotación del alimento. Y eso ayuda muchísimo a que tengan independencia, que participen en su Sí, a que alimentación. sean activos, o sea, como que se involucren en la actividad. Por eso el adulto disponible es fundamental, porque un adulto que no está disponible, que está trabajando, que está hablando por celular, pues no entiende cómo ir construyendo esas dinámicas, porque también esas dinámicas dependen del niño, Ujú, de lo que a él se le facilite y lo que para él sea eh, interesante. ujú. Yo creo que también es importante en los objetos es que los objetos de los bebés sean gruesitos, ¿sí? Pues no sirven las cucharas típicas metálicas que utilizamos nosotros, sino son cucharas usualmente en un plástico igual seguro, que son gruesitas, que son en pequeño tamaño, el cabezal podría decirse, y que tienen esas formas para que el alimento Se se sostenga, se sostenga. mantenga dentro del Exacto. utensilio, claro, porque una cuchara completamente cóncava, pues Ay, cuando la llevas, se va se va a regando. quedar. Y además porque también el manejo hay que rellenarla, ¿no? No hay Ajá. que ponerla, entonces digamos que es mucho más complejo para un bebé. Nata, entonces, ¿cuáles serían errores que no, que pueden suceder en el momento de la alimentación y cosas que queremos que no se sigan repitiendo y los papás o los cuidadores aprendan para que intenten dejarlas de hacer? ¿Qué dirías tú? Yo creo que aquí, más que decir como sí o no a cosas puntuales, yo creo que la clave es permitir, de acuerdo a lo que yo pueda en ese momento ofrecer, que él sea activo, que sea un ente activo. Principalmente es que él vea que está comiendo y él sienta que está comiendo. Sí, creo que es fundamental. Eso. ¿Qué opinas del uso de pantallas en el momento de la alimentación para ganar independencia? Bueno, perdón. Tranquila, los virus de trabajar con, con niños. Así es, justo me empezó esta semana. Yo creería que el uso de las pantallas no nos favorece a la autonomía. Rara vez, no sé, tú me corregirás. Un niño que está con pantallas come solo. Sí, Sí, un sí, es niño que esté real. con pantallas, no. O sea, es la respuesta que nos dicen los papás de, él no come, o come despacio, o llora cuando come, pero cuando yo le pongo el celular, o el televisor, o el iPad, o la tablet, ya no llora. Ya recibe. Ya abre la boca y yo le voy pasando. Ujú. Así. Entonces, creo que, aparte de que en este momento, y tenemos que aclararlo, las pantallas, pues se recomiendan hasta los 6 años. O sea, estamos antes hasta los 2, ahora estamos hasta los 6, Ujú. por todo lo nocivo que generan las pantallas, que podemos hablarlo también más adelante de las Sí. pantallas con los niños, no se recomiendan en general y menos para acompañar algún momento de alimentación, en ninguna edad. Sí, es que Es lo más, ven ni siquiera distinto. nosotros como adultos nos recomiendan comer con pantallas, ¿sí? Entonces, realmente creo que aquí es clave entender que cuando yo como con pantallas no fortalezco la autonomía, pero tampoco ayudo a crear conciencia de que estoy comiendo. Claro, y no se dan cuenta de la sensación de saciedad. Finalmente, se observa muchísimo que los adultos que comen viendo pantallas o los adolescentes tienen tendencias mayores a sobrepeso y obesidad. Entonces, en bebés, lo que generamos es que no haya una correcta señalización de la Sí, no, saciedad, no la es perciben, hambre. no la O sea, él perciben. está ahí con una maquinita comiendo. Bueno, entonces las pantallas es algo que no deberíamos estar No deberíamos estar utilizando. Uno utilizando. entiende que ya hay familias que la utilizaron como método desesperado. Sí, como el método Z de ya no sé qué van a hacer. Ajá. Pero deberíamos buscar de pronto en aquellas familias tal vez una consulta con pediatría, con terapia ocupacional para ver qué es lo que está pasando que necesita un distractor Para comer. porque el niño no come. Así es. Limpiar, Nata. Tenemos esos papás o abuelas o cuidadores compulsivos con el niño se chorreó, lo limpio. El niño se chorreó, lo limpio. Yo ya me siento con los 3 palitos húmedos en las piernas para prepararme. Yo creo que los niños deben terminar de comer limpias. Ujú. Esa sería mi recomendación. A no ser Sí, que era la mía algo que también. incomode al niño. Es decir, que tú lo veas incómodo. Porque hay que simplemente respetar todas las señales de los niños. Entonces, si yo lo veo incómodo con que, por ejemplo, se le cayó el mango aquí a la pierna, en la comida, entonces lo veo así incómodo, pues yo sí le retiro el mango y lo acomodo. Ujú. Pero si vemos que es parte de lo que él quiere,
toqué la papilla o cogí el banano, lo aplasté y luego cogí y me lo puse como un dedo, como un acondicionador en el cabello y se siente como de repente no esa comodidad. No solo en la acción, sino también en mi corporalidad, ¿sí? Porque yo puedo decir, no, no ¿Cómo quiero lo está limpiar, percibiendo el adulto? pero es como así, ¿sí? Y nos pasa, porque igual realmente son respuestas también muy poco conscientes a veces de nosotros Ujú. como adultos. Entonces creo que es importante ese adulto disponible que conecte con el niño y diga, no, él está cómodo. Entonces está cómodo, podemos seguir. Al final lo limpio, lo baño. Aquí es fundamental también es mis expectativas como adulto frente a esa limpieza, es decir, es normal esperar que un niño se ensucie y que ensucie el espacio cuando come, pero también es como yo como adulto manejo el tema, porque también no es que vamos a ir a la fiesta del abuelito, por ahorrar tiempo lo voy a cambiar antes de darle la comida. No te compliques la vida, o sea, ponlo a comer en pañal, que porque ya sabes qué va a pasar, termina, lo limpias y se van. Sí, creo que también a veces como Además, adulto es planeación, un vas a ahorrar poco. frustración porque Total, no se va a ensuciar la ropa que le de... compraste divinísima para ir a la fiesta. Entonces creo que ahí es importantísimo también como adulto yo como planeo esos alimentos y Ujú. planeo esos momentos. Entonces, no pantallas, permitir untarse y no andar limpiando porque, es más, decías ahorita de la comodidad. Entonces ya a veces consultan porque el niño ya no le gusta untarse. Total. Pueden haber bebés que desde el principio no les guste untarse porque pueden tener alguna alteración en la parte sensorial, pero hay otros que lo aprenden. Y cuando va uno a preguntar, bueno, y es que a quién de ustedes les molestaba untarse o a quién le molestaba que el niño se unte. Entonces dicen, sí, es que la persona que le daba la comida o a mí como mamá no me gusta que se unte, entonces siempre lo he limpiado. Y ahora se queda quieto, me abre la boca para que le dé la comida o si se llega a untar, me pide a una que lo limpie. Sí, porque tenemos dos aspectos distintos y es cuando se incomoda por la textura que recibe en la boca o cuando se incomoda por la textura que toca su cuerpo. O sea, que es fundamental como entender que es clave. Es clave para las habilidades no solamente de alimentación, sino futuras. Sí, porque empezamos a tener patrones aprendidos de conducta. Ujú. ¡Tata! Nata, me tengo una actividad. Es un semáforo de la autonomía, ¿listo? Entonces, como todos los semáforos está como en desorden. Así. Mis Bueno, dificultades. verde es que favorece, amarillo que, pues, ni favorece Que hay que que hay mejorarlo. que mejorarlo, y Ok, rojo, pues que la desfavorece, ¿listo? ok. Entonces te voy a hacer Ese es un unas rojo preguntas. distinto, ¿no? Hay que aclarar que, No teníamos rojo, es pero, naranja. ¿Tú pero, cómo ves los semáforos? ¿no lo de naranjas? Puede ser, ahí semáforos un poquito más tarde, está Te bien. voy a pasar las cartitas, te hago Ok, unas preguntas y tú me dices qué opinas, ok. ¿listo? Situación número 1. Mi hijo quiere comer solo con la cuchara, pero tarda mucho y ensucia bastante. Entonces prefiero darle yo toda la comida. Ay. Quiero que nadie se sienta juzgado. No, no, Quiero no, aclarar no eso. juzgamos. Si no juzgamos, estamos haciendo un análisis para que nos autoanalicemos todos Ajá. como adultos que participamos en este momento. Bueno, yo diría que es un amarillo, Ujú. ¿sí? Que es como un, bueno, o sea, entiendo que se demora mucho, a veces la dinámica de él es compleja. Yo diría es, permítele que él intercala, que él coma y tú también le vas ayudando cuando está pequeño. Cuando tenemos niños más grandes, lo ideal es entender por qué nos está dando esa alimentación de forma autónoma, pero niños que están alrededor de los 8 meses, que están aprendiendo a utilizar la cuchara, pues es entendible que, más si tú lo quieres hacer con cuchara, que es entendible que no lo hagan, pero también intentar ser útiles y cogiendo el alimento lo hace un poquito más rápido, porque manejar la cuchara es más difícil. Listo. Situación 2. Mi hija toca, aplasta y juega con la comida antes de comerla. Verde. O sea, realmente ya sabemos que la alimentación no solo es nutrirme a través de comer los alimentos, sino también explorarlos en todas las posibilidades que el cuerpo y el espacio me permita. Y hay que dejarlos que manoseen la comida y después ya la quieran Exactamente. introducir a la boca. Un niño acepta el alimento primero a través de su cuerpo y luego de la boca. Bueno, la siguiente. Para evitar que derrame el agua, nunca le permito usar el vaso y siempre le doy el líquido yo directamente. Asisto. Ok. Bueno, si hablamos de autonomía, sería una tarjeta roja, es decir, yo tengo que lograr es permitir al niño tomar el vaso. Si de pronto tengo un temor y es muy angustiante, yo siempre digo, todo se acomoda a las familias de los niños y es, pues, entonces utiliza el vaso de antierramo. O sea, si te da demasiada angustia, porque esa angustia se traslada, y es a lo que vamos a hablar más adelante también, pues entonces trata de hacerlo con un vaso antierramo, pero que él tome el vaso, lo lleve, haga este movimiento, si contra gravedad,
Y si yo lo logro, pues que sea poquita agua y que sea un vaso regular, plástico, de bajo peso. Le doy 2 opciones de fruta para que elija cuál quiere comer. Verde, es de favorecer la autonomía. Yo creo que hoy en día hay demasiada información sobre temas de crianza infantil. Muchísima. Mucha información mal interpretada por permisividad. Sí, Ujú. está bien. Pero también creo que darle 2 opciones dentro de las que para mí como adulto estén bien. Es decir, si tengo banano y si tengo mango, ¿sí? O sea, no es que me va a poner decir, ¿quieres mango, banano? Y me toque ir a comprar el mango al mercado, ¿no? O sea, en la casa está disponible, fácil de utilizar el mango y el banano, pero pregunto, ¿qué quieres comer hoy? ¿Mango o banano? Ah, quiero papaya. ¿Hay mango o hay banano? ¿Sí? Ajá. Entonces es como poder permitirle participar dentro de lo que está aceptado para mí como adulto dentro de mis acuerdos de casa. Estoy de acuerdo. Cuando intenta comer solo y veo que está equivocándose, lo corrijo inmediatamente para que lo haga bien. Yo creo que roja. Creo que es importante que los niños se equivoquen, porque esa es la forma en la que vamos a aprender. Es decir, tú puedes acompañar eh, la limitación, pero más que por lo que tú digas, el niño va a aprender a través de su experiencia y sus aciertos y desaciertos durante la comida. Entonces creo que es más mostrarle, sí, por eso recomendamos también que los alimentos, ojalá con bebés, se den también en un espacio familiar para que los niños observen cómo los papás manipulan y utilizan los alimentos y los objetos de la alimentación. Pero más que se vuelva un momento de regaños, de estrés y angustias, creo que tiende a ser mucho más negativo para la alimentación. Nata. Bueno, entonces aprendimos eh, um, qué favorece, aspectos que favorecen la autonomía, por qué es importante desarrollarla, porque además va a incidir en muchos otros aspectos de la vida, no solo en la alimentación, sino en que ellos se sientan capaces de lograr cosas. Mm, y también qué cosas debemos trabajar para que no sigamos repitiendo porque no favorecen ese desarrollo de la independencia. Sí, yo creo que es clave decirle a las familias, eso es un proceso. Así como el bebé, yo estos días veía una imagen que decía, tú eres recién nacido y yo soy recién nacido como papá. Sobre todo los papás primerizos, que es retador. O sea, ser papá es muy complejo, con tanta información más complejo y con tanta presión más compleja. Entonces creo que lo importante es entrar en conexión para entender a mi niño qué necesita y con la información que voy recibiendo de una forma oportuna, utilizarla, ¿sí? A favor de esto. Es decir, si ya me dijeron las pastillas no son la mejor opción, pues yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el chique que no está logrando comer sin sentirse bien comiendo los alimentos? Si de pronto mi niño no le está gustando untarse, yo moldeo que me unto, yo hago las cosas para ver si viendo se siente más tranquilo y también me analizo si mi percepción, digo, mi aptitud frente a eso no está siendo la mejor, mi hijo la está observando. Entonces creo que es importante es observar mi niño y ir fluyendo con eso y con las herramientas que voy obteniendo en más tranquilidad, reconociendo que es un ser que debe participar desde el día uno de la alimentación complementar. Y entendamos que la familia a veces también lo hace desde el amor, ¿no? Así como, Siempre. quiero alimentar a mi, yo quiero cucharearlo y me siento que lo estoy protegiendo y que le estoy dando todo porque me gusta darle la comida. Y hay otras formas también, Sí, o sea, puedes participar de otras formas, acompañarle, incentivando, o sea, no, no vas a dejarle de dar amor por no cucharear. así es. Hay bebés que sí lo van a necesitar, pero promovamos esa autonomía para que sean, logren muchos más alcances en su desarrollo. Así es, o sea, arrancar con autonomía en las actividades más sencillas nos va a permitir de autonomía e independencia en actividades de mayor complejidad hasta en la vida adulta. Gracias, Nata. A ti,